Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este canal cristiano La Palabra, se caracteriza por tocar temas del momento y de la Biblia misma, que es siempre actual. Entonces, en esta serie, Las Verdades Bíblicas, vamos a tocar el tema tan especial que se llama ¿qué es el Evangelio? Bien, sobre esa base vamos entonces a buscar 3 evangelios del Nuevo Testamento y un libro de Hechos. Empecemos, como dicen hoy en la farándula. Vamos a buscar como tema Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acabamos de leer Mateo. Hoy vamos a leer a Marcos, capítulo 1, versículo 14. Sale arriba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Como ustedes notarán, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él predicó el evangelio del reino de Dios. Todo en Mateo, en Marcos, en Lucas, menos en Juan aparece, fíjese, qué hermoso. Muy bien. Hoy vamos a irnos ya directamente al libro de Hechos, porque Hechos es un libro. Y vamos a buscar qué predicaron los discípulos, los apóstoles de Jesús, y los discípulos de Jesús, y todos los demás. Entonces vamos a irnos a Hechos, capítulo dice 8, Hechos, capítulo 8, y dice que en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así dice, ¿ves? Entonces ya vamos a ver cuál es el evangelio. Naturalmente, no esperemos mucho, es el evangelio de Jesucristo. Repetimos, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él predicó el evangelio del reino de Dios y todas las bondades y maravillas y los grandes milagros que Él hizo. Yéndose Él pues a los cielos, sus apóstoles y discípulos predicaban el evangelio de Jesucristo, que significa buenas nuevas, buenas noticias, de que ya no hay necesidad de ninguna religión, ni ningún hacer
holocaustos, sin nada, ni sacrificios, pues todo el sacrificio lo había hecho Jesús en la cruz del Calvario, y el anuncio del Evangelio, las buenas nuevas, es que el único que salva es Jesucristo. En ninguno hay otra salvación, dice la Escritura, más que en Jesucristo, por medio de la fe. Entonces estamos pues en en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Ya ve usted? Ahí está pues que ya los apóstoles y discípulos ya predicaban el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Vámonos siempre al versículo 6 y dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, este varón, Felipe, con grande palabra que sin duda alguna, hermano, le había sido otorgada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, predicaba vehementemente y tremendamente el Evangelio de Jesucristo, anunciando a toda la gente, dice en el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, o sea, la predicación, el mensaje de que el único que salva es Jesucristo, y oyendo y viendo las señales que hacía. El Dios, por medio de su Espíritu Santo, le había dado el poder. ¿Para qué? Veamos el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Igual, hermano, con el poder que Jesucristo tenía en la tierra, igual le fue dado a Felipe para que, predicando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, también recibieran de esa fe que Dios estaba dando por medio del Espíritu Santo y por medio de la predicación de Felipe a las gentes. Entonces las gentes creían, pero también recibían sanidad, y dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados, además de que muchos que tenían espíritus inmundos, endemoniados, salían de esta gente dando grandes voces. Así que la gente recibió el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo salva, el único que salva, nadie más salva. Nadie se salva ni por religión ni por buenas obras. Nosotros somos salvos, dice en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesús. Y esto no es de vosotros. La salvación no la podemos obtener por nosotros mismos, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras, ahí está, ¿ve? Para que nadie se gloríe. Fíjese que todas las maravillas que estaba haciendo Felipe por medio del Espíritu Santo, Jesús ya les había dicho. Sale arriba, Marcos capítulo 16, y en el versículo 17 Jesús les dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Claro, los que iban a ir a predicar en aquel entonces el Evangelio. También
dice en Hechos 5, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya a la iglesia, a la nueva iglesia que nació en Jerusalén, ustedes saben, el día de Pentecostés. También dice en Hechos, en el capítulo 16, sale arriba, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Se recuerda de aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación, pero que era un espíritu malo. También más información en Hechos, capítulo 19. Y hacía Dios milagros, oye, extraordinarios por manos de Pablo. ¿Qué más evidencia aquí? No es el hombre mismo. Aquí mismo lo dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Me atrevo a decir yo, y hoy que estamos viendo y leyendo este texto en Hechos capítulo 8, que hacía Dios milagros por medio de Felipe. Leamos el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué hermoso. Vámonos pues en esto que estamos hablando del Evangelio, y vamos a irnos al capítulo, siempre en el 8, al versículo 25. Esto está hermoso, hermano. Muy hermoso. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Esto es lo que nos toca a nosotros, no solo a los pastores, los predicadores, a los evangelistas y los ganadores de alma. No, a ti, hermano, a ti, hermana, a ti también. Tú debes de anunciar el Evangelio. Ay, es que yo no puedo, me da pena, yo no sé qué decir. Pues diga lo que dice la Biblia, hermano. Cuando hable con alguien, imagínese que alguien está enfermo, y dígale: mire, y no es creyente, porque si es creyente, ya sabe que el único que nos puede sanar es Dios por medio de su Santo Espíritu. Pero usted le puede decir a alguien que está enfermo: mire, don fulano o doña fulana, fíjese que aquí en la Biblia dice, y cítele esto que está viendo ahorita usted y leyendo. Fíjese que dice que en Hechos, y le citan todo lo que usted está viendo acá. Vamos a leer el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y oiga usted aquí en el 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Él, el eunuco, él dijo: ¿y cómo podré
si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Continúo. 33. En la lectura. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es el texto bíblico. Versículo 34. No se olviden que estoy en Hechos, capítulo 8, versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa es la profecía de Jesucristo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Lo bautizó, hermanos, porque el hombre creyó que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, en otro lugar, el Espíritu lo llevó, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito es Dios por todos los siglos, porque hoy Él nos permite ahorita mismo predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿solo para ustedes? No. ¿Solo para los creyentes? No. Es más, esto ya para nosotros ya lo es. Esto es para que usted le pueda pasar este mensaje, este video, a otra persona a quien usted quiere evangelizar, para que conozca las bondades y las maravillas de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos dio la salvación, y además de la salvación nos dio el Espíritu Santo de Dios. ¿Te atreves, hermano? ¿Te atreves, hermana, a enviar este link a otra persona? Y dile de todo corazón, aquí se lo estoy diciendo: querido amiga y querido amigo, que alguien te ha enviado este video. Te lo ha enviado no para que te hagas religioso, ni te afilies a ninguna iglesia, a ninguna religión, sino que para que conozca por medio de la palabra escrita que el único que salva, o sea, que lleva al cielo y da la salvación, es Jesucristo. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.